Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashat Tetzaveh, porción mandarás. Esta es la porción número 20 de la Torá. Recordemos que la Torá son estos 5 primeros libros de la Biblia que van a estar divididos en las 54 porciones para un estudio de todo un año y poder tener una unidad con todas las personas de qué porción estamos hablando cada una de las semanas. ¿Cuál nos corresponde para este Shabbat, para este día de sábado? Es Éxodo capítulo 27, 20 hasta el capítulo 30, 10, porción y mandarás. Esta porción particularmente nos habla del nombramiento de las personas que van a dirigir el Mishkan, que van a trabajar allí, de esos funcionarios. Vamos a hablar de la confección de los trajes, de la santificación y la preparación de estos personajes que van a dirigir el Mishkan. El altar del incienso, uno de los sitios que era para ofrecer precisamente estos inciensos que se conocía como el altar de oro. Pero más allá de esto, me gustaría también reflexionar sobre otros aspectos que tenemos dentro de esta porción, que es precisamente esto de y tú mandarás, de qué sucede con esto. Para los temas del incienso y la oración, hace un año hice también uno de estos estudios basados en la porción de Tetzaveh. Voy a dejar el link para que puedan hablar un poco sobre el tema de oración y cómo elevar las oraciones. En este momento nos vamos a dedicar un poco a este tema del nombre de la porción. Y tú mandarás. Y precisamente es eso. Es un tema de conexión. A veces, digamos que mandar suena algo impositivo, pero sí, no es tan positivo, más bien impositivo. Pero cuando tú estás en medio de esa orden y cuando estás trayendo algo de la fuente del Eterno para poder entregarle a otros y poder darle una dirección, cambia eso de mandar como algo impositivo, algo realmente muy positivo, y es porque tú estás ahí y tú hablarás con tu hermano Aarón y tú dirás al que es sabio de corazón y cuando tú estás allí también te das cuenta de que la forma en cómo tú te diriges, transmites un mensaje, depende mucho de cómo va a llegar allí, cómo va a estar la recepción de lo que nosotros decimos. Acá, justamente en esta porción, va a hablar de la preparación de lo que es Aarón, de Nabat, Abiú, Eleazar y Tamar, de estos personajes, antes de estrenar o antes de poner en marcha todo este modelo, esta máquina que era el Mishkan, y de cuáles eran las funciones, ¿sí? Como funcionarios tenían un manual de funciones en el altar de oro, en el altar del incienso. Entonces, ¿qué hacían en la mañana? Que llegaban a colocar el incienso antes de hacer otras funciones allí, dónde los colocaban, cuándo lo hacían, en qué momento. Hay una preparación y también hay un seguir instrucciones. ¿Por qué hay que seguir las instrucciones? Porque uno nos va a dar todo un ejemplo de las cosas metafísicas que estaban sucediendo allí, pero también una continuidad y un mantener las cosas. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Primero, que nuestro corazón debe estar correcto para poder dirigirnos a otros, que debemos ser atentos si una persona puede recibir una palabra o no, si una persona puede recibir un consejo o no, y de qué forma nosotros estamos transmitiendo las cosas. Eso es lo primero. Cuando el Señor te manda a decir algo y tú dirás, ponte tú primero. Si vas a cómo te gustaría que lo dijeran para ti, cómo haces sentir a la otra persona, entonces te pones en los zapatos del otro, un poco de empatía, y vamos a ver que entonces ese y mandarás va a ser algo realmente con amor, ¿sí? El nombramiento es con amor, el hacer las confecciones de los trajes va a ser con amor, y si vemos todo es una preparación y un lineamiento, ¿sí? Más allá de que esto era para superar todas las barreras metafísicas y que pudiera tener esta conectividad con la fuente y todo lo que funciona allí, de por qué el incienso y tiene que estar con la menorá, el altar del incienso, y que tenía que cubrir la cortina de, recordemos los sitios, ¿no? Que estaba el atrio, estaba el lugar santo y había una cortina en medio para llegar hasta el lugar santísimo, y allí estaban los panes, estaba la menorá, el sitio de las velas, que piden aceite justamente para eso al inicio de la porción, y también va a estar el altar del incienso. Pero ¿quién hace la ropa? ¿Quién
confecciona esta ropa? Dice que y hablarás a aquellos sabios de corazón que ya tienen el espíritu de sabiduría. Recordemos que el ejemplo en el cuerpo humano de lo que es Keter, Hodma, Binah, que es el cráneo, cerebro derecho, cerebro izquierdo, es precisamente ese entendimiento y esa sabiduría. Entonces, ¿a quiénes habló? A los que en Tiferet, en su corazón, eran sabios, ya personas que estaban preparadas y que tenían en ellos algo que era el espíritu de la sabiduría. ¿Por qué? Porque recordemos en este caso que vamos a tener lo que son las 50 puertas de Binah, que va a estar asociado también con la preparación, en este caso de estos funcionarios, de las personas que van a estar en el Mishkan, que van a tener 7 días de panes sin levadura, y que esto también inmediatamente nos asocia a Pesach, la semana de panes sin levadura, y del conteo que se hacía de Omer Reshit o del conteo del Omer, que va a ser las 50 puertas de Binah. Todo está relacionado con la preparación, con los utensilios y con tener en nosotros algo que es un corazón sabio. ¿Por qué? Porque está preparado. Recuerden lo que hablamos la semana pasada, que es energía, frecuencia, vibración. Y si vibramos de una forma correcta, vamos a tener una frecuencia correcta, un corazón sabio. Y ese corazón sabio va a poder albergar dentro de él, o más bien estar conectado con lo que es la sabiduría y superar las influencias astrales de lo que es Zeir Anpin, a ir a estar dentro de las sefirás superiores, ¿sí? Recordemos un tema también de poder alcanzar elevación, pero hay que prepararnos, hay que tener también la humildad de decir, los tiempos de preparación son buenos, los tiempos de preparación van a ir allí. Y si vemos este pan sin levadura, también vemos lo que es el tema de las dietas. Si el médico te dice no comas esto, vamos a prohibirte comer ciertas cosas en tanto que puedes superar algún tema que tu cuerpo no está soportando, tú lo haces porque es tu salud y porque es riesgoso para ti consumir algo que no puedes en ese momento. Después de salir de la dieta, vas a disfrutar mucho más comer cualquier otra cosa, tu comida favorita y demás, y es justamente eso, los tiempos de preparación, los tiempos de no comer levadura, ¿sí? De limpiarse. Recordemos que también más adelante, en primer siglo, nos va a narrar de cuídense de la levadura de cierto grupo, no del grupo, sino de la levadura o de aquello que ya está allí. ¿Por qué? Porque la levadura en sí no es mala. Hay unos momentos en el año en que vamos a comer levadura porque ya estamos preparados. Empezamos en panes sin levadura, y ¿cómo termina Shavuot? Con 4 kilos de pan leudados, porque ya estamos preparados para comer levadura. Ya estamos preparados para digerir otro tipo de cosas, pero es necesario primero prepararnos. Es necesario primero pasar por procesos. Y tomemos el ejemplo de la reina Esther. En el libro de Esther es un tema de hacer cosas en los momentos adecuados y de la forma adecuada, que básicamente eso es más el top, ¿sí? Hacer las cosas en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, haciéndolo adecuado. Es justamente eso. Y Esther nos habla de una preparación, de un ayuno antes de presentarse al rey, de una preparación cuando es seleccionada, de todo el tiempo de una unidad también, de que ella se pone para poder tener esta unidad del pueblo, y también que en medio ella está allí para poder protegernos delante del rey, que el decreto pues hubiera podido cambiar. Y es muy peligroso. Si vemos, hay personas que comen antes de tiempo, ¿sí? Que realmente el tema de la comida es algo muy cercano al ser humano, es un ejemplo, algo muy pedagógico que la fuente de Dios nos dejó, y es precisamente esto. Si vemos en Proverbios 30:22, nos va a decir que hay 4 cosas que perturban la tierra. La segunda de ellas es que el necio se sacie de pan. ¿Y cómo puede ser malo que una persona esté saciada? Pero precisamente ese alboroto en la tierra o esa frecuencia distorsionada es porque una persona no preparada no puede consumir otras cosas. Lo mismo que el Mesías dice, la mies está lista,
hay pocos obreros, pidan a Kadosh Baruj Hu, pidan a Avinu Shemash Hayayin, pidan al Padre que traiga obreros para que tengamos cosecha. Ya está lista la cosecha, vamos a recogerla, pero ya estaba lista la cosecha. Ese es el punto, que ya estaba listo para recibir y poder estar en el Mesías, ya estaba vibrando de una forma diferente para poder llegar a tener, en este caso, corazones sabios y poder tener un espíritu de sabiduría. Ya tenían un corazón diferente, ya su tiferet era otra cosa, ya se podían tomar, ya es otra cosa. Recordemos, él empezó con 12 discípulos, 70 discípulos, al final dice 500, y estos números también tienen mucho que ver con las naciones y pues con estas plenitudes. Pero más allá de esto, me gustaría que viéramos lo que el rabino de primer siglo, San Pablo, como lo conocen algunos, Rab Shaul o Pablo de Tarso, va a escribir a su congregación, a su Keilah de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, en Efesios capítulo 4, 22, hablando precisamente de eso. ¿Quieres empezar a comer levadura? Ten un tiempo de preparación. ¿Quieres empezar a tener espiritualidad? Ten un tiempo de humildad y de saber que debemos tener un control de nuestras emociones, de nuestra vida, de examinarnos cómo estamos vibrando, de qué tenemos en nuestro corazón, de si hay empatía y hay amor con otros, y así nuestra mente va a cambiar. Entonces, quiero leer lo que dice Éfeso capítulo 4 en el versículo 22. Bueno, lo voy a leer desde el 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua, HaMashiach, Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en espíritu de vuestra mente, y vestidos con el nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad de verdad. Por tanto, desechando la mentira, hablando verdad, que es la firma de Dios, recordemos lo que es la palabra emet, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de uno mismo. Y es precisamente esto. ¿Quieres llegar a la unidad? ¿Quieres transmitir el mejor conocimiento? Renuévate, renueva tu mente. Renovemos el espíritu para que nuestra mente sea diferente. Cambiemos la forma de pensar, cambiemos la forma en cómo aceptamos al mundo, y asimismo vamos a ver cómo Dios nos permite empezar a tener cosas nuevas, empezar a tener revelaciones nuevas, experiencias espirituales nuevas, y vamos a tener una protección al hablar la verdad, porque la verdad es protección, porque la verdad nos hará libres, y así es como debemos vivir. Shabbat Shalom.